Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es sociólogo, analista político, fue candidato presidencial en representación del Frente Amplio, precandidato en realidad en representación del Frente Amplio, muy conocido por todos ustedes en el mundo del análisis de la política, también en el mundo de la lucha política propiamente tal. Estamos con Alberto Mayol esta tarde. ¿Qué tal, ¿Cómo Polo? estás, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Uy, y para hablar, bueno, vamos a hablar también poco, obviamente, pero la idea es inevitable, exactamente. La idea es hablar acerca de este debut tuyo en la ópera, que en realidad es un debut más o menos a media, porque ya tenías experiencias anteriores como guionista. Libretista, libretista es sí, lo correcto, ¿no es cierto? Claro. Libretista es lo correcto. Sí. De El Cristo de Elqui, Sí. Que es una adaptación de varias cosas, ¿no es cierto? El Cristo de Elqui, pero también de la obra de Nan Rivera Letelier. Claro, de dos libros en particular, pero igual ocupamos varios elementos de su visión del norte, además, que de otras obras, pero en general del El arte de la resurrección, que es sobre el Cristo de Elqui, un gran libro de Nan Rivera, y de La reina Isabel cantada rancheras, que bueno, que ya es un clásico mundial. ¿Por qué te interesaste porque hay gente que tiene inquietudes creativas y se va por un millón, puede dibujar, puede pintar, puede escribir poesía, puede escribir novela, etcétera, etcétera, pero ópera es bastante más infrecuente? ¿Por qué te fuiste por ese lado? ¿Por qué a ver, a mí me gusta escribir. La atracción por la ópera. A mí me gusta escribir y me gusta mucho la ópera, pero lo que más me gusta es escribir. Entonces, y escribo de todo un poco. He trabajado varias veces en escrituras de distinto tipo de estilo. He sido escritor fantasma, o sea, hay varios libros que... ¿Escritor fantasma de novela o de...? De todo un poco, he hecho mira. de todo. O a veces son de correcciones, porque a veces también el escritor fantasma va desde que haces un libro completo hasta que en realidad alguien que iba en la mitad de un libro y no pudo seguir se le desordenó, qué sé yo, que pasa mucho. El final es mucho más difícil que el comienzo, digamos, entonces ayudas un poco a terminarlo, o sea... diversas asesorías en escritura, digamos, y siempre me fijo cómo se escribe todo. Yo cuando iba a la ópera, que siempre iba en mi época que era funcionario bancario, tenía plata para ir, entonces tenía el abono completo y qué sé yo, iba y siempre me fijaba en los libretos y decía que entretenidos son los libretos y trataba de entenderlos porque son particulares, no son muy normales. Entonces trataba de pensar cómo se hacía un libreto y siempre tuve esa inquietud. Hasta que nos pusimos a trabajar, de hecho, juntos con Miguel Farías, que es el compositor, pero con él partimos haciendo investigaciones. O sea, él se sumó a mi equipo de investigaciones en la Universidad de Santiago, empezamos a hacer distintos tipos de investigaciones y de repente surgió que él necesitaba un encargo para Europa, para una pieza de ópera chiquitita. Entonces yo le di una idea, le gustó la idea, me dijo, sabes que en realidad yo no puedo escribir esa idea, escríbela tú. Se la escribí y empezamos a trabajar juntos. Esto debe haber sido hace 5 o 6 años. Y de repente empezaron a aparecer varios proyectos. Tuvimos un trabajo creativo conjunto muy, muy potente. Y de repente aparece esta idea que en principio era de hacer algo con la narrativa de Rivera Letelier, una idea de Miguel. Y empezamos a trabajar, empezamos a ver qué textos, qué sé yo. Y en principio era hacerlo un poquito de Cristo de Elqui y otro poco de la reina Isabel, pero con los dos personajes como protagonistas relevantes. Y la verdad es que cuando me puse a trabajar ya más autónomamente, el Cristo empezó a tomar un peso mayor. Yo además soy muy lector de la Biblia, o sea, soy de lectura prácticamente diaria. ¿En serio? Sí, claro. Entonces me la sé bastante, Entonces no me costaba nada tampoco el código de imaginarme un Cristo en el norte de Chile, digamos, como dicen en la obra, digamos, en una tierra ni siquiera prometida, digamos, que aparece, digamos, y empieza a profetizar, a ser un Mesías en una tierra donde a nadie le importa mucho realmente lo que pasa. Entonces, ese personaje fantasmagórico, que además era real, porque el señor Domingo Zárate existió, y en el año 31, 10.000 personas en la estación Mapocho fueron a recibir a Cristo. O sea, entonces toda esa historia fantástica es la que nos inspiró. Pero bueno, nosotros no pensábamos que esto fuera posible. Montarlo ya era un desafío, pero que esto llegara al municipal. El municipal, probablemente mucha gente no lo sabe, pero en América Latina, de los teatros de ópera, es de los más respetados. Todos hablamos del Colón, pero la verdad es que el municipal a nivel mundial es un teatro muy importante. Entonces, la verdad es que nos parecía prácticamente imposible, pero tocamos la puerta hace varios años atrás y empezamos un largo periplo que redundó en que finalmente se hizo. Ese iba a ser estrenado en el Teatro Municipal. Claro, se hizo en el Municipal. ¿Ya? Ahora, cuando una obra queda hecha, lo bueno de la ópera es cara de montar, muy cara.
y tiene el problema de que normalmente no tienen registro audiovisual, por tanto se extinguen en el momento en que termina la obra. Claro. En el caso nuestro, felizmente, en todo caso, el penúltimo día se hizo un registro y se transmitió por streaming con muchísimo éxito, y además va a estar disponible pronto en una plataforma a nivel mundial, en la versión gratuita de esa plataforma, así que va a tener una difusión bastante más grande. Pero en general tiene cerrado la ópera. Cuando ya está hecha, la ventaja entonces que si tú la quieres montar de nuevo, prácticamente lo único que tienes que preocuparte, bueno, es obviamente de lograr que todas las cosas queden montadas y qué sé yo, y los cantantes, todo eso, pero lo más, eso es un tremendo paso para que efectivamente pueda ahora itinerar, andar por Chile y ojalá por fuera del país también. Alberto, estamos conversando con Alberto Mayol. ¿Cómo se conjugan en ti estos intereses? Porque, claro, está tu interés y tu inserción en el mundo de la política y en el mundo del análisis político y análisis de la actualidad y de nuestra sociedad, es mucho más que la actualidad. Y eso combinado con esto otro, ¿qué es lo que los conecta? A ver, yo creo que en primer lugar creo que hay una familiaridad enorme entre las distintas versiones del desarrollo de la cultura, y que uno de repente con la especialización burocratizada uno se olvida de esas cosas. O sea, mira, te pongo un ejemplo. En la física teórica, ¿ya?, hay un concepto que se usa, que es una metodología de trabajo, que se llama las narrativas consistentes. Las narrativas consistentes significa una cosa muy sencilla, y es que el tipo que trabaja a nivel cosmológico tiene 4 datos, donde debería tener 200.000. Lo demás tiene que imaginárselo. Lo mismo que el tipo que hace teorías paleontológicas sobre los dinosaurios. Tiene un espécimen. La mayor parte de los dinosaurios que nosotros vemos clasificados es uno, el que lograron armar. Claro. ¿Ya? Y a partir de veces ni siquiera completo. Y hay que sacar toda una conclusión de si la sangre es caliente, tibia o fría, toda clase de cosas. Bueno, en realidad el trabajo de la imaginación, el trabajo del desarrollo cultural en la ciencia, en la investigación cultural o directamente ya en el arte, es una cosa que debería estar más familiarizado. Para mí no es algo que sea muy distinto, salvo los protocolos de rigor, los protocolos de exigencia, ese tipo de cosas. Entonces la verdad es que no lo veo tan lejano. Para mí ha sido una experiencia. Por ejemplo, hoy día yo estaba en una reunión porque estoy trabajando con una artista visual para una muestra internacional para su obra, y donde efectivamente el trabajo creativo, conceptual, de reconceptualizar cosas, es valioso. Entonces me convocó para conversar, básicamente, y empezar a aportar ideas en aquello. Entonces yo creo que son cosas que deberíamos estar más acostumbrados a que puedan tocarse. Por de pronto, yo, claro, soy conocido por el tema de análisis político, fundamentalmente. Mis grandes áreas de investigación son en lo que se denomina genéricamente sociología de la cultura. Esa es mi área de investigación. No soy conocido por eso. Uh-huh. Eso es lo que más tiempo le he dedicado en mi vida. La sociología, yo estudié estética, la sociología, hice clases de sociología del arte muchos años. Es un tema que a mí me interesa. Soy con la universidad, a través de la universidad soy asesor del Liceo Experimental Artístico de la calle Mapocho. O sea, para mí eso es una cosa que es parte de mi vida en ese sentido. Y por lo mismo o sea, a través de eso se conectan todas las expresiones, o muchísimas expresiones. Muchísimas expresiones, y de hecho es algo que para mí es súper determinante. Por ejemplo, yo muchas veces, a mí me insisten mucho en la universidad, porque hoy día lo que vale más para hacer carrera académica son los papers, las publicaciones, qué sé yo, ese tipo. A mí me gustan los libros. Me gustan los libros porque los libros uno puede escribir bien, porque uno puede desarrollar estilo. Los papers están hechos para que tú no desarrolles estilo. Claro, o sea, claro, una cosa son muy estandarizados. Son muy estandarizados. Entonces a mí, yo detesto los papers, me pasan un paper y yo sufro, porque de verdad no me interesa. No me parece que sea no me parece que escribir feo sea un valor. Entonces a mí me gusta que efectivamente tengamos esa delicadeza muchas veces. A mí me pasaron cosas incluso en política. O sea, una vez se había entregado un documento genérico que íbamos a entregar las 2 candidaturas con Beatriz, y yo de repente vi el documento, porque hice el acto de confianza y dije, no, sí, no hay problema, estoy de acuerdo con el tema. Y de repente lo vi, y yo dije, pero esto, así como está escrito y con los datos que tiene, que no son correctos, o sea, jamás en mi vida lo habría firmado. Entonces estaba indignado, porque a mí esas cosas son parte de las cosas que no me gustan. Ahora, en general, no sé si en nuestra cultura o en la cultura contemporánea,
vemos el mundo del arte y el mundo de las expresiones en general, de las emociones, muy separado de todo el resto. Y lo vemos de alguna manera como una especie de mundo aparte, una especie como de sección puesta al margen, a la que se le dedica en realidad bastante poco interés y bastante poco esfuerzo. Yo lo veo eso expresado mucho en los medios de comunicación, donde claro, la cultura y el arte tienen su pequeño espacio, pero completamente desvinculado, y yo creo que eso perjudica mucho la comprensión de las propias manifestaciones artísticas. Y del mundo. O sea, al final, mira, el entender, o sea, entender el espíritu de una época. ¿Qué lo vas a lograr realmente a partir, no sé, de un paper que leíste sobre del año 74? Lo más probable es que leyendo 3, 4 novelas, viendo obras de teatro de la época y comparándolo con obras de teatro actuales, vas a tener una comprensión enorme, enorme. O sea, yo creo que hay muchas formas de entender la realidad y para eso estamos para entender la realidad, no para otra cosa. Yo creo que fíjate que tiene mucho que ver en todo caso con la burocratización de nuestras vidas. O sea, es riesgoso para las carreras de las personas ser disonante. ¿Ya? Y efectivamente es riesgoso, o sea, efectivamente tienes consecuencias negativas. ¿Ya? O sea, hay una crítica, por ejemplo, que se hizo a mi libreto del crítico del Mercurio, que dice que está lleno de ideología de los años 60. La obra no tiene nada de eso, absolutamente nada. Es una obra sobre la religión. No tiene absolutamente nada. Entonces tú dices, bueno, este tipo lo que vio fue la franja presidencial, que él la interpreta bajo ese código, pero está bien, vio la franja presidencial porque la siguió viendo, no fue capaz de salir del personaje. Entonces tú, en un mundo súper especializado, todos asumen que estamos todos en compartimentos estancos, y no es verdad, hay mucha gente que hace muchas cosas, solo que casi tienen que esconderla, porque si no pierde validez en otra área del desarrollo. Si saben que resulta que le gusta, que tiene un grupo de cumbia, pero es el presidente del Banco Central, pucha, ¿no será que no es tan buen presidente del Banco Central? Entonces yo creo que esa unidimensionalidad, allá por los años 40, digamos, en el mundo, de decir, oye, vamos a... El compositor, Miguel Faría, yo tenía un equipo de 8 personas, de los cuales 2 eran artistas, un artista visual y el compositor. Y esos artistas se les capacitaba también en otras áreas, no era para que trabajaran solo temas culturales. Ellos aprendieron a hacer etnografía, la artista visual viajó a hacer etnografías en distintas partes de Chile, ¿ya? O sea, y aprovechamos, y a los antropólogos que no les enseñan mucho estadística, nosotros les enseñábamos estadística en el centro y los metíamos a estadística, y viceversa a los sociólogos que no sabían hacer etnografía, los mandábamos y les enseñábamos a hacerlo. O sea, creo que todos esos procesos nos ayudan mucho, y muchas veces decimos, oye, qué fantástico lo que hacen en no sé dónde, y son cosas más o menos sencillas, que es tomar un riesgo. A veces funciona mal. Claro, naturalmente cuando haces algo que es un poquito menos estándar, a veces funciona mal. Pero la mayor parte de las veces, sencillamente, es como salir jugando en el fútbol, ahora que hay mundial. Cuando sale mal es horrible, te hacen un gol espantoso y todos te critican. Claro, pero cuando sale bien... Pero claro, cuando sale bien pasa la historia. Y el equipo pasa a ser relevante. Pero una vez que te equivoques, bueno, no pasa nada. Alberto, estamos conversando con el sociólogo Alberto Mayol a propósito de la ópera El Cristo de Elqui. Mencionabas el tema de la religión. ¿En qué sentido te interesa el fenómeno religioso? Bueno, yo soy un fanático de las religiones. O sea, dentro de mi tema del estudio de las culturas, qué sé yo, a mí me fascina el tema religioso. Pero no eres hombre de fe, como se dice. No, pero yo creo que o sea, cuando uno vive en un país católico, uno es católico aunque no profese la fe. Las culturas son mucho más densas y uno tiene esos criterios. O sea, si uno mira, nosotros entendemos El Padrino, lo entendemos, lo sentimos, porque es una obra como narrativa o como película que efectivamente tiene que ver con el catolicismo. En el catolicismo es posible eso, ¿ya? Y esas cosas no son posibles en, qué sé yo, en el metodismo. Entonces, nosotros las sentimos, a otros les puede parecer llamativo,
¿ya? En otras culturas. Entonces, creo que nosotros tenemos esa raigambre, pero me interesan todas. A mí me parece formidable, por ejemplo, el Vaticano. Una cosa que me interesa muchísimo. Sé bastante del Vaticano, bastante más de lo normal para los intereses pero me gusta, me interesa, me parece formidable su forma de hacer política, pero me interesan también las religiones, o sea, investigar lo que significaron las religiones orientales en su momento. Entonces, a mí me gusta mucho el tema religioso, porque además los grandes sociólogos dicen, mira, los líderes religiosos, los líderes intelectuales, los líderes políticos, son la misma cosa. O sea, simplemente son lo mismo. Son escuelas, podríamos decir, hay un tipo que dice, son todas escuelas filosóficas. Y me parece que la perspectiva que le dan las religiones al mundo es una perspectiva muy, muy potente, muy interesante. Oye, finalmente el Cristo de Elqui entonces ya tuvo tuvo las 5 funciones de la temporada. Su temporada, pero tú decías va a estar disponible a través de streaming, o sea, a través de... Claro, va a haber una plataforma, vamos a comunicarla en el momento porque estamos esperando que ya esté disponible para poder comunicarlo, y va a estar por una plataforma a nivel internacional, que es una especie de Netflix de la música clásica, y que además es muy recomendable para tenerla, de todas maneras. Y además estamos ahora empezando el proceso de conversaciones. Ya hemos tenido, por mi lado, me han llegado varias consultas que yo tengo que derivarlas ahora al teatro, porque el teatro es el que es propietario de la obra, digamos, de las visitas a distintos lugares de Chile, y también a la posibilidad de salir fuera de Chile. Ahora esto se planifica con tiempo, o sea, estas cosas... Nosotros este proyecto lo partimos hace 4 años, ¿ya? Y eso es una ópera hecha bastante rápido. Normalmente es más. Alberto, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Alberto Mayol, a propósito de la ópera El Cristo de Elqui. Ya vamos a contarles entonces cuando esté absolutamente disponible para que la puedan volver a ver. Escuché un poco de música. Esta es Sade con Smooth Operator. No he cachado, pero ¿cuándo fue la temporada?